Con 4 ingredientes y 10 minutos haces la auténtica pasta alla carbonara como en Italia. Hola cuochi, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer la auténtica pasta alla carbonara. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es, tenemos agua hirviendo salada. Vamos a cocinar la pasta, como lo diga el paquete, 1 minuto menos. Y acá estate bien atento porque mientras se cocina la pasta, vamos a ir haciendo la salsa. Mientras se va cocinando la pasta, vamos a tener panceta cortada en bastoncitos, sartén, fuego máximo, sin aceite, sin nada. Ponemos la panceta ahí, la distribuimos bien y la vamos a hacer que se dore. Acá es importante que quede bien dorada. Cuando tenemos la panceta así, apagamos el fuego. Acá habrán pasado 3 minutos como mucho, esto es rápido. La grasita que tenemos acá la vamos a reservar. Sacamos la panceta y reservamos la sartén con la grasita porque acá vamos a terminar de hacer la pasta. Una vez que ya tenemos la panceta, acá tenéis que estar muy atento, como te dije, es muy rápido. Vamos a hacer la otra parte de la salsa. Tenemos 2 huevos y 2 yemas. Por cada plato, por cada persona, se toma en cuenta 1 huevo y 1 yema. Por eso estamos usando 2 y 2, porque de acá salen 2 porciones. Tenemos los huevos con las yemas ahí. Le ponemos un poco del queso rallado, la mitad del queso rallado. Fundamental, mucha pimienta negra. Acá también le podés poner un poquito de sal, yo no te recomiendo porque la panceta es salada, el queso es salado y ya la pasta, el agua tiene sal. Y ahora acá vamos a batir hasta que se forme una cremita. Así es como nos tiene que quedar esta mezcla, ¿ven? Una vez que tenemos esto así, esperamos a que esté la pasta, así ya terminamos todo. Mientras esperamos a que la pasta se termine de cocinar, quiero aclarar algunas cosas. La receta tradicional, la auténtica pasta alla carbonara, lleva guanciale, que es un fiambre de cerdo que se hace con la parte del cachete. Acá es difícil conseguirlo, por eso si no lo conseguís como yo, usá panceta ahumada. Y algo importante y es clave para esta receta, los huevos tenés que verificar que estén frescos. Esto es fundamental. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Muy fácil. Pones un huevo en un vaso de agua y si queda hundido, quiere decir que está fresco el huevo. Ahora sí, aclarado esto, esperamos a que esté la pasta y ya presentamos esta delicia. Cuando ya vemos que la pasta está, nos reservamos un poquito del agua de cocción, la colamos y ya te muestro cómo se arma esta delicia. Ni bien colamos la pasta, ponemos la sartén donde hicimos la panceta, la ponemos al fuego. Acá mismo le volcamos la pasta. Le ponemos la panceta, acá guardate un poquito para emplatar después. Acá mismo le ponemos los huevos con el queso. En este momento apagamos el fuego y vamos a mezclar bien esto. Vamos a mezclar bien esto para que se vaya formando la cremita. Una vez que apagamos el fuego, acá no se tiene que coagular el huevo. Le ponemos el agua de cocción, que serán 2 cucharadas. Mezclamos bien para que se forme bien la cremita con la panceta, el huevo y el queso. Y ya te muestro cómo queda esta delicia. Y mirá lo que queda la receta del día. Si te salió bien, te vas a dar cuenta que la pasta te tiene que quedar untuosa y como brillante. Eso quiere decir que el huevo está en su punto exacto. No sé si se llega a ver bien, sale vapor. El huevo acá tranquilos que no está crudo. ¿Cómo vamos a terminar esto? Con un poquito de panceta. Por eso te dije que te guardes un poquito para el final, para el emplatado. Terminamos con un poquito de queso por encima. Y esta delicia la vamos a acompañar con una rica copita de un vino tinto en este caso, pero puede ser lo que vos quieras. Y así queda la receta del día. Si te gustó, ya sabes, déjame tu like,
suscríbete y cliquea en la campanita y compartí este video, así podemos seguir haciendo más contenido como este. Así queda la auténtica pasta a la carbonara. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en el próximo video.